Bueno, pues después de contarles todo lo que ha dado de sí esta jornada, llega ahora el momento del análisis, de la tertulia, de la opinión en definitiva, porque como se pueden imaginar, 24 horas después de unas elecciones hay mucha tela todavía que cortar. A mi derecha se encuentra Raúl Briongos. Raúl, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches. Y a mi izquierda, Ricardo Martín de la Guardia. Ricardo, ¿qué tal estás? Bienvenido, buenas noches. Encantado. Además vienes con un libro. Yo no sé si dentro de unos años vas a tener que escribir también un libro como el que tienes sobre tu mesa, sobre la mesa, dedicado al muro de Berlín, sobre lo que está pasando estos días en Castilla y León, no, en el conjunto de España. No, desde luego para los historiadores dentro de unos años va a ser fascinante este momento. Déjame que enseño el libro, porque de esto hay que hablar también, evidentemente. La caída del muro de Berlín, ya saben que el pasado 9 de noviembre se cumplía el 30º aniversario de la caída del muro de Berlín, lo cual supuso un acontecimiento no solo para Europa, sino para el conjunto del mundo, evidentemente. Lo que fue ya el principio del fin del comunismo, ¿no? Y del telón de acero. La caída del muro. ¿Lo presentaste la semana pasada? Sí, efectivamente, coincidiendo con la semana en torno al día 9, que ha habido varios congresos, tanto en Madrid, en Barcelona, por aquí, y bueno, dentro precisamente de esos acontecimientos, pues se presentó. Sí, esta semana también tenemos unas jornadas aquí en el Instituto de Estudios Europeos en relación a la caída del muro y lo que supuso para Europa y para el mundo. ¿Sí? Pues si quieren saber algo más acerca de lo que supuso ese acontecimiento histórico, que tuvo lugar, como les digo, hace 30 años, parece que fue ayer, como quien dice, no se pierdan la caída del muro de Berlín, de Ricardo Martín de la Guardia. Ahora voy a leerles otros titulares, los que en este caso vienen en la prensa de nuestra comunidad autónoma. La mayor parte de ellos tiene que ver evidentemente con la resaca de las elecciones de ayer, y empezamos con el diario ABC. Dicen los compañeros que el PP repunta en todos los municipios con más población y el PSOE se enfrena. En la Gaceta de Salamanca, Castilla y León resulta clave para la recuperación del Partido Popular. En las páginas regionales del diario La Razón, altura de miras y diálogo para que España tenga un gobierno estable. Bueno, eso todavía está por ver, evidentemente, ese y tal altura de miras y diálogo. En el diario de Burgos, que dirige mi compañero aquí, Raúl Briongos, pues se han dedicado un poco a repasar cómo han quedado los diferentes barrios de Burgos después de las elecciones de ayer. El PSOE se hace fuerte en Gamonal, pero el PP le gana en 6 de los 9 distritos de la capital. El norte de Castilla, pues titula con una de las noticias también del día del lunes: Rivera abandona la política y deja a Ciudadanos huérfano en busca de líder. El diario de Ávila le dedica al exlíder ya de Ciudadanos su fotografía de la primera página. Rivera deja la política, ese es el titular. Cambiamos ya de asunto. El diario de León se hace eco de los premios que se han entregado esta misma noche. 14º Premio Diario de León al desarrollo social y los valores humanos, un sueño de dignidad, justicia y solidaridad. Vemos a Adrián Olivarri, Juan Carlos Pérez de Godoy y Alfredo Fernández Mañueco durante la entrega de este premio. Y terminamos con el diario Palentino y con una noticia preocupante, ¿no? Arden 15 vehículos en las cocheras de Autocares Calvo, un incendio en el polígono de San Antolín. Bueno, pues esos son los titulares de las primeras páginas de los periódicos de nuestra comunidad, y os empiezo preguntando por la noticia del lunes, la que intuíamos ayer por la noche y que se ha certificado esta misma mañana. Albert Rivera lo deja todo. ¿No le quedaba otra? Hombre, no le quedaba otra desde el punto de vista ético y moral, y bueno, pues evidentemente cuando un partido sufre una debacle como la que ha sufrido Ciudadanos, lo lógico es que el líder y el que ha propiciado esa catástrofe asuma la responsabilidad. El problema es que estamos tan poco acostumbrados en España a que los políticos dimitan, que nos ha parecido incluso, o ayer nos pareció incluso, bueno, no todo el mundo daba por hecho que iba a dimitir Albert Rivera, lo que lleva a pensar que ha sido un gesto un poco diferente, ¿no? A mí particularmente me ha gustado mucho la forma en la que lo ha hecho. Ajá. Del todo, no con medias tintas, no diciendo me voy de líder de Ciudadanos pero conservo el acta de diputado, no, lo ha hecho con todas las consecuencias y abandona completamente la política. Tampoco deja la puerta abierta, ha dicho que no sabe si es un hasta luego o si es definitivo, pero bueno, de momento ha asumido las responsabilidades
con todas las consecuencias. Ricardo, ¿a ti qué te ha parecido la dimisión de Yo creo que efectivamente, además, siendo líder de un partido que desde un primer momento venía, o al menos esa era su intención, con aires nuevos para transformar la política nacional, para cambiar pautas y comportamientos heredados, el hecho de dimitir después de un debacle tan absoluto, es difícil encontrar, ¿no?, tanto en la historia de España como en otros procesos electorales europeos, una caída tan espectacular de un partido, ¿no? Ahora bien, efectivamente, ahora la puerta queda abierta hacia dónde va esa organización, hacia dónde va ese partido, a ver ese congreso extraordinario, si verdaderamente define, ¿no?, un programa, una línea con más claridad de la que parece que tenía hasta este momento. Pero desde luego, como decisión personal, como decía Raúl, y en la forma, en el tiempo que lo ha hecho, me ha parecido encomiable. Quizá precisamente por eso, porque no estamos acostumbrados en España a que se produzcan dimisiones, ¿no?, como esta. Y por eso quizá no se entienden algunos tuits como el que hemos leído esta misma tarde en la cuenta de Óscar Puente, el alcalde de Valladolid, cuando dice textualmente: se va el mayor irresponsable de este país, un ególatra patológico que ya ha pasado a la historia por su torpeza. Los que veían en la Moncloa hace poco más de un año que Santa Lucía os conserve la vista, seguid pontificando. Hombre, yo no sé si al final es bueno esto o es sano, ¿no?, entre los propios políticos hacer leña del árbol caído, ¿no?, y más cuando se ha producido de estas características. Tú pierdes, te vas, ¿no? Sobre todo porque ha asumido su error. Claro. Entonces hay una vieja, lo decían en Pulp Fiction, ¿no?, cuando un hombre asume su error, ya nadie le pide más, ¿no? Yo creo que sí que ha sido irresponsable Albert Rivera, porque teniendo en su mano la gobernabilidad del país, pudiendo sumar con el PSOE una mayoría estable para unos momentos, yo creo que críticos en el momento de España, que hay que asumir, bueno, pues un futuro que no viene precisamente con buenos vientos, ¿no? Con una crisis que parece que viene, con un desafío independentista que, lejos de frenarse, va a más, y con la incertidumbre de no haber liderazgos claros en política. Desaprovechó esa ocasión yo creo que por un aspecto personal, por una falta de química con Pedro Sánchez, y al final, bueno, pues los electores así lo han interpretado y le han dado la espalda. Luego veremos un poco las estrategias, los caminos que se le pueden abrir a Pedro Sánchez para intentar volver a ser presidente del gobierno, volver a ser investido y en buena medida formar un gobierno más o menos estable. Pero antes os quiero preguntar sobre las repercusiones que ha tenido el resultado de Ciudadanos también en Castilla y León, porque ya hay quien empieza a vaticinar, y de hecho algún periódico, estoy intentando buscar el titular porque los compañeros de La Razón ya lo llevan a una de sus páginas, ¿no? Y el PSOE ya trabaja en una moción de censura. Es verdad que antes le hemos preguntado a la secretaria de Organización del Partido Socialista, Ana Sánchez, sobre esa posibilidad, y lo que viene a decir la dirigente del PSOE de nuestra comunidad es que les pide una reflexión, que se la pide sobre todo a Igea, ¿no?, al que, como ahora se ha quedado sin cabezas visibles en Ciudadanos, pues ya como que le tiene la libertad para hacer lo que se supone que él quería haber hecho antes de las elecciones del 26 de mayo, ¿no?, o después de las elecciones del 26 de mayo, cuando tuvo ese resultado y tenía la posibilidad de dar el gobierno tanto al PSOE como al Partido Popular. ¿Habrá repercusiones en Castilla y León? ¿Se podría llegar a esta circunstancia? Yo creo que no. Efectivamente he oído a Ana Sánchez las declaraciones, que ha sido de todas formas en un tono muy moderado, muy cauteloso, efectivamente apelando a esa reflexión, a considerar, bueno, a partir de ese momento el futuro que se puede abrir también en Castilla y León. Pero yo creo que también el presidente de la Comunidad Mañoca ha sido muy taxativo al respecto, ¿no?, diciendo que efectivamente una vez que aquí hay un gobierno y un gobierno estable, no se puede traspapelar, no se pueden comparar, ¿no?, las situaciones, y que verdaderamente
las elecciones regionales, no son las elecciones nacionales. Otra cosa es que, claro, es obvio que, insisto, una debacle, un batacazo como el que se ha llevado Ciudadanos en el ámbito nacional, a medio plazo pueda tener repercusión a lo mejor en otras regiones o en algunos municipios, pero yo creo que para Castilla y León no creo que haya un planteamiento a ese respecto de cambio Raúl, ¿le das alguna opción a este planteamiento que parece hacer ahora el Partido Socialista? Ayer Luis Tudanca en Burgos era, no sé, sí que hacía leña del árbol caído cuando decía que la buena noticia del día es que Ciudadanos había desaparecido del mapa. Hoy Ana Sánchez ha bajado el pistón, no ha sido tan crítica ni muchísimo menos. ¿Le das alguna posibilidad a esto que comentaba la secretaria de Organización del PSOE así de pasada? En política es posible casi todo. Pero dicho esto, hombre, también es muy importante el relato, también es muy importante los argumentos y también es muy importante la coherencia personal. Entonces, si un IGEA ha dicho que la mejor solución era el gobierno con el PP, es muy difícil que un mes después, o 2 meses después, diga que esa no era la buena solución. Porque entonces, una de dos, o nos ha engañado antes, o él ha sido un mero títere, que ha cumplido solamente lo que le decían. Entonces, eso es muy difícil de argumentar. A partir de ahí, bueno, puede darse un cambio a nivel nacional en Ciudadanos, ¿no? Un entender qué es para qué está ese partido aquí. Y a partir de ahí, a partir de una reflexión nacional, se pueden plantear nuevas formas de actuación en conjunto, pero entiendo que en un futuro, no de inmediato. Sí, porque de momento Ciudadanos tiene, evidentemente, una crisis de liderazgo una vez que su presidente ha presentado la dimisión y ha renunciado a todos sus cargos, y a partir de ahora se abre un proceso que tendrá que ser largo para elegir al sustituto o sustituta de Albert Rivera. Bueno, pues Rivera ha dimitido. El que no lo piensa hacer es José Félix Tezanos, Pinocho Tezanos, le podemos llamar. El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas no dio ni una prácticamente en su último barómetro y hoy intentaba justificarse. Achaca la distancia entre el barómetro y los resultados electorales a la sentencia del Procés y a la exhumación de Franco. Hay un barómetro que se hizo hace 40 días y ese barómetro reflejaba, como bien se decía, la opinión de los españoles en ese momento. Era un 50 y tantos % de los españoles. Había muchos que todavía no tenían tomada la decisión. Y respecto a la de dimitir, pues para mí no es una novedad, es que empezaron a pedirme mi dimisión antes de que yo llegara a la sede del CIS. Claro, para Tezanos lo positivo hubiese sido que se hubiesen celebrado las elecciones hace 40 días, ¿no?, cuando él había hecho la encuesta. Pero no tener en cuenta ni la sentencia del Procés, ni tampoco la exhumación de Franco, pues, en fin, no parece muy fiable, ¿no? Sobre todo si tenemos en cuenta que esta encuesta vale, y vale bastante, ¿no?, al erario público. ¿Qué te parece lo de José Félix Tezanos? ¿Debería dimitir? Por supuesto que no. Vamos a ver. Como no se le hizo presidente cuando acertó el anterior CIS, o sea, no tiene que dimitir. Bueno, acertó, tampoco acertó de pleno. No, pero bueno, vamos a ver. Al 99% de las personas que le preguntábamos por el barómetro del CIS nos decía que estaba invalidado porque no incluía la sentencia del Procés y porque no incluía la exhumación de Franco. Con lo cual todo el mundo sabía que ese CIS no era válido, que estaba absolutamente trasnochado. Entonces, ¿para qué se hizo? Bueno, se hizo en un momento que no hay... Las fechas están programadas. Otra cosa es que se den a conocer, otra cosa es que a la vista de los cambios que se habían producido se diera a conocer un trabajo hecho. Igual lo más prudente hubiera haber sido, oye, no se puede dar a conocer estos resultados porque la situación ha cambiado tanto que le hace absolutamente poco fiable. Esa podía haber sido una opción. Dimitir por eso, yo creo que hay otras razones más de peso para pedir la dimisión que el no haber acertado. ¿No? Ricardo. Yo sí que efectivamente creo que debía salir del mismo la dimisión, no tanto por este momento, sino es que en todas las encuestas al respecto, en todas las encuestas electorales, la desviación del CIS está en torno a 8 puntos, es decir, no es ya solamente esta, pero luego sobre todo
esa suerte de manipulación, ¿no? Yo creo que más que evidente respecto al PSOE concretamente, ¿no? Incluso, bueno, en algunos casos, desde luego no dentro de los técnicos del CIS, que teniendo en cuenta las oposiciones son excelentes, sino en cómo desde los catedráticos de sociología electoral, desde las propias empresas demoscópicas privadas, en fin, yo creo que efectivamente con el gasto del Centro de Investigaciones Sociológicas, ¿no? En general esos 11 millones de euros, a las 47.000, 48.000 euros que creo que han costado las privadas, bueno, se le podía pedir más. De todas formas, yo creo que hay, por lo menos en la época de Tezanos, una suerte de manipulación bastante burda. Es verdad que esta mañana el responsable de GATPress, Narciso Misavila, sacaba pecho porque evidentemente las encuestas previas al escrutinio de ayer estuvieron bastante cercanas al resultado definitivo. Pero bueno, seguro que Tezanos nos seguirá sorprendiendo con sus nuevos sondeos, que conoceremos como ahora son mensuales, pues no tardaremos en conocer el próximo, a ver lo que nos dice. A ver si dice que Vox no va a sacar 52 diputados, como ha sacado, por ejemplo. ¿Y ahora qué? Os pregunto, ¿ahora qué? ¿Qué veis? La opción del gobierno Frankenstein, entre comillas, es decir, que el PSOE tenga que asociarse con Unidas Podemos, con los nacionalistas independentistas, o veis la opción de un gran acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular? No voy a decir a modo de gran coalición, pero en forma de abstención, sumando a mayores también a Ciudadanos, por ejemplo. O sea, ¿con qué te quedas? Das por hecho que no va a haber unas nuevas elecciones. O nuevas elecciones. Esa es otra alternativa, pero de momento vayamos a lo posible, o al menos a lo que han dicho algunos de los dirigentes. Hombre, yo creo que lo lógico y lo que debiera darse es un acuerdo entre el PSOE y el PP para dar estabilidad. ¿En forma de abstención del PP? En forma de abstención o en gran coalición parece muy difícil, pero en forma de entendimiento. Yo me conformo con que haya un entendimiento entre los dos grandes partidos, que son al final a los que más se les exige esa responsabilidad y esa altura de miras de la que hablaba algún periódico, ¿no? O sea, está visto que el adelanto electoral ha sido un fracaso absoluto. La situación está peor que antes. El centro ha perdido su espacio, se han incrementado por un lado los extremos, por un lado Vox, y por otro lado los nacionalismos, con grupo propio de H. Bildu, con sus 5 diputados, la entrada de la CUP. Es decir, es un panorama mucho más difícil que antes, lo cual tiene que ser respondido con responsabilidad por parte de los dos grandes partidos, que son los que más años llevan en funciones de gobierno y son los que tienen en su ADN el gobernar este país. Ricardo, ¿a qué fórmula te apuntas? Yo también, como esperanza, más bien, sería efectivamente no un gobierno de coalición, que parece imposible, pero como he dicho Raúl, un entendimiento entre las dos fuerzas políticas. Lo que pasa es que, entre las dos fuerzas principales, pero ciertamente, después de lo que vimos ayer también, de las declaraciones del presidente respecto a ese gobierno progresista, hoy también ha insistido sobre ello Ábalos a la pregunta de una periodista respecto a que cabía esa posibilidad de un entendimiento con Unidas Podemos, con los partidos nacionalistas. Entonces, yo no sé, para el electorado del PSOE, si ese entendimiento, y para el propio electorado del PP, ese entendimiento entre las dos fuerzas se entendería, precisamente en un momento de radicalización en general, ¿no? Y de pérdida de peso efectivamente del centro. Ahora que también para los propios nacionalistas catalanes, yo creo que ahí la posición de Esquerra y la posición de Junts per Catalunya respecto a ello podría ser también diferente, en fin. Desde luego, como esperanza, ese entendimiento sería básico. Por cierto, con José Luis Ábalos, un secretario de organización del Partido Socialista, que se las ha tenido tiesas con unos cuantos periodistas en esa rueda de prensa, ¿no? Se notaba que el dirigente socialista no estaba especialmente contento por los resultados de ayer. Os quiero preguntar una curiosidad, antes de que sigamos avanzando. ¿Qué os parecen los resultados de Teruel-Existe?
Los digo porque, evidentemente, alegría. hay muchas provincias en nuestra comunidad que tienen exactamente los mismos problemas que tiene Teruel, ¿no? Y para que mí una alegría absoluta de que un territorio con los problemas de invisibilidad que tiene tenga una voz en el Parlamento. Me parece una voz en el Congreso y 2 voces en el Senado. Me parece una idea magnífica y bueno, pues A también copiar es un en toque Castilla y de León. un Claro, toque en Soria de ya se lo están atención. pensando, evidentemente. Aunque he oído precisamente declaraciones al representante de Soria ya que no era muy partidario de crear una agrupación de electores, digamos, muy sensatas, claro, hay que estar muy bien formado, ir al Congreso no es solamente tratar los propios temas, sino evidentemente mediar en otros, sustanciales para la nación, pero realmente, ¿no? Y además como una agrupación de electores que hacía tiempo que no se producía, y verdaderamente con esos escasísimos medios muestra que, bueno, que hay vitalidad en una parte de la sociedad, en este caso en una provincia, ¿no? Efectivamente un voto transversal, un voto, en fin, yo creo que relevante, ¿no? Interesante. La verdad es que es verdad, ¿no? Es una cosa que ha llamado la atención y que puede ser ejemplo para muchas otras provincias de nuestra comunidad que tienen el mismo problema de despoblación y de olvido que sufre esta provincia aragonesa. En este lunes de resaca postelectoral no podía faltar la reflexión de nuestro cuarto tertuliano. Nieto, cuéntanos qué es lo que te quita el sueño esta noche. No puedo pegar ojo, Juanma. Todo el otoño esperando que llegase la temporada de naranjas y todas tienen dentro un kiwi. No sé qué fruta voy a tomar ahora. Hasta mañana, Juanma, que no son horas. No son horas. Bueno, no hemos hablado en profundidad, pero es evidente que el éxito de Vox es contundente. Quizás el único partido que tenía ayer algo que celebrar, ¿no? Y lo celebraron por todo lo alto. Tenía que celebrar Vox y el PP. ¿También el PP? Partidos, sí. El PP, después de los resultados de abril, ha sido una recuperación y sobre todo una prueba de que, centrando su posición, consigue mejores resultados que yéndose hacia otros lugares, ¿no? Yo creo que le ha sentado bien al PP, tiene ya no llega a esos 100 que aspiraban, pero bueno, tiene un resultado digno y recupera una situación que había sido devastadora. Económicamente, además, se recupera de la situación de abril, es decir, consigue una inyección económica importante. Ya no tienen que vender la sede, como se especulaba en algún momento. No se especuló, eso estuvo sobre la mesa, no fue una especulación. Sí. Bueno, yo creo que es un momento de recuperar su posición, recuperar su sitio y de afianzar un liderato que en abril fue muy cuestionado. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a dejar la política porque evidentemente durante los próximos días tendremos que seguir hablando y escuchando más reacciones porque todavía no sabemos cómo va a terminar lo que empezó ayer. En Burgos esta mañana el alcalde de la ciudad y el vicepresidente de la Fundación Octavo Centenario de la Catedral de Burgos han salido al paso de la propuesta del vicepresidente de la Junta para que la edición de las Edades del Hombre de 2021 se celebre en 3 sedes. Tanto Daniel de la Rosa como Antonio Méndez Pozo han recordado el compromiso adquirido con la SEO para que acoja en exclusiva una edición especial de las Edades con motivo de su 8º centenario. Las Edades del Hombre deben celebrarse exclusivamente en la Catedral de Burgos, ese es el compromiso. Y me parece que las ocurrencias a bote pronto pues a veces generan declaraciones torpes, ¿no? Como la que el otro día pronunció el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, que todos podemos cometer errores. Parte de la Fundación estamos en la mar de tranquilos, ¿eh? Hay un compromiso que en el año 21 estará una edición especial de las Edades del Hombre en la Catedral, eso está aprobado así por los obispos, que son realmente los que tienen que planificar. ¿Habrá en el 2021 sede única en Burgos o se repartirán con Burgos, Carrión de los Condes y Sahagún, como había dicho en Lerma hace unos días el vicepresidente de la Junta? Yo espero que sea solo en Burgos, pero por el bien de Carrión y de Sahagún, es decir, porque al final el problema que tiene las Edades del Hombre es que ante la riqueza de la Catedral de Burgos, las posibilidades de todo tipo, turísticas, de promoción, de alternativa que tiene Burgos, otras 2 sedes, al final las perjudicadas van a ser ellas, ¿no? Y porque no solo es que sea Año Santo Jacobeo, es que a mayores es el 8º centenario también de la primera piedra de la Catedral de Burgos, ¿no? Es un hito también en la historia de esa ciudad.
Esta noche el Diario de León ha entregado su premio al desarrollo social y los valores humanos que ha recaído en esta edición en la Fundación Juan Soñador, un proyecto salesiano que ayuda a niños y jóvenes en situación de desigualdad y desprotección. En 23 años que tiene la Fundación Juan Soñador han ayudado a más de 4.000 jóvenes que la sociedad cataloga como problemáticos y a los que este proyecto salesiano les ha dado una segunda oportunidad. Todo lo que hacemos tiene como finalidad principal hacer realidad los sueños de dignidad, de justicia, de educación, de empleo, de vivienda, de formación, de espiritualidad, de inclusión social y laboral. Una labor que les ha valido el reconocimiento de este premio al desarrollo social y los valores humanos que entrega el Diario de León ya en su 14ª edición. Hoy atiende a 35 menores de entre 8 y 18 años en León y ha extendido su trabajo a las comunidades de Castilla y León, Galicia y Asturias. Mi felicitación a Juan Carlos Pérez Godoy, presidente de la Fundación. Un foco sobre la desprotección de los niños que también pone la Junta en su estrategia contra la pobreza infantil. En ese instrumento que pusimos en marcha y que fue pionero en España, que es la red de protección a las familias que hoy atiende en nuestra comunidad autónoma a 200.000 personas. Una noche para reconocer un estilo educativo capaz de transformar sueños en realidades. Bueno, me broncan aquí los tertulianos, Ricardo, porque no te he dejado opinar sobre el tema de la Catedral de Burgos y la edición de 2021 de las Edades del Hombre. ¿A ti qué te parece? ¿Sede única o sede compartida? Sede única, aparte del compromiso, prácticamente ya habrá tiempo para otras sedes y Burgos yo creo que reúne en su catedral efectivamente todas las posibilidades para ellos. Bueno, pues con esa reflexión de Ricardo y con su libro, ya saben, si quieren saber algo de lo que ocurrió en Europa hace 30 años, la caída del muro de Berlín, no se lo pierdan. Con este libro de Ricardo Martín de la Guardia nos podremos enterar más en profundidad de aquel acontecimiento histórico. Gracias y suerte con el ejemplar. Muchísimas gracias. Nos vemos. Buenas noches, Raúl, que te vaya bien. Igualmente. Buenas noches. Gracias. Y a ustedes les digo adiós, les dejo ahora con Francisco Cacho y la información meteorológica. Ya saben que a las 7:30 Pilar Ruiz nos va a contar cómo se despierta este martes Castilla y León. Gracias, que descansen.